De julio es la fracción parlamentaria de Alianza Bravo Pueblo y 20 Venezuela. Esta nueva agrupación en el Parlamento, compuesta por 13 diputados, promoverá escoger nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, recuperar a los diputados del Estado Amazonas, defender además a los perseguidos políticos y hacer valer las libertades políticas y el mandato de 7 millones de venezolanos que votaron en el plebiscito el pasado 16 de julio. En rueda de prensa, los representantes aseguraron que no aceptarán ningún tipo de diálogo o negociación con el gobierno de Nicolás Maduro. 14 millones de electores el pasado 6 de diciembre del año 2000. Richard Blanco es el presidente del partido opositor Alianza Bravo Pueblo y además es quien dirige esta nueva fracción parlamentaria. Una buena tarde, gracias diputado por estar con nosotros, bienvenido a la tarde fin de semana. Bueno, muy buenas tardes, a sus órdenes, como siempre, desde Caracas, Venezuela, un saludo a todos ustedes. Háblenos primero del trabajo que va a desarrollar esta fracción 16 de julio. ¿Tendrán una agenda interna, externa? ¿Qué van a hacer en concreto? Nosotros, efectivamente, en la Asamblea Nacional de Venezuela hemos conformado una nueva fracción parlamentaria denominada 16 de julio. La conforman 13 parlamentarios, entre principales y suplentes, que hemos venido haciendo observaciones, críticas, constructivas dentro de lo que está ocurriendo en nuestra querida patria. El 16 de julio se presentó en Venezuela la posibilidad de hacer una consulta establecida, además, desde la Asamblea Nacional de Venezuela, donde se le hicieron a los venezolanos 3 grandes preguntas para que contestaran de manera afirmativa o negativa cuál era el norte para la búsqueda de la democracia que estaba perdida en Venezuela y qué debíamos hacer al respecto. Más de 7.600.000 personas pudieron expresarse en las urnas de votación y lo que estamos haciendo en este momento es cumplir ese mandato, que pasa precisamente desde el restablecimiento de la democracia y, por supuesto, de no prestarnos bajo ningún respecto a reconocer a una Asamblea Nacional Constituyente que es completamente inconstitucional porque no se cumplieron con los preceptos que la norma establece para escogerlos y también, además, es muy propicia la ocasión para hacer observaciones acerca de los procesos electorales y del diálogo que pretenden hacer en República Dominicana, donde nosotros tenemos observaciones tanto de fondo como de forma muy importantes. Quiero tocar el tema precisamente del diálogo con el gobierno. ¿Bajo qué condiciones estarían dispuestos ustedes a participar como unidad? ¿Todavía, diputados, creen que la solución a la crisis pasa precisamente por una mesa de diálogo? Bueno, más que innecesario, porque el diálogo se requiere para cualquier tipo de acción en la vida, en la familia, en la política, en una empresa, es que se respete las condiciones del diálogo. Y nosotros tenemos mala experiencia porque desde el 27 de mayo del año 2016, cuando se fue a República Dominicana, se dijo que se iban, por ejemplo, a soltar a los presos políticos. Desde esa fecha hasta este momento, Carlos Eduardo, tenemos muchísimos más presos políticos en Venezuela. Se dijo, por ejemplo, que se iba a respetar la autonomía de la Asamblea Nacional de Venezuela y con los diputados lo único que han hecho es acoquinarlos permanentemente. Vamos a un proceso electoral donde los rectores deben ser escogidos por la Asamblea Nacional de Venezuela, pero se intromete una asamblea constituyente inconstitucional que quiere apoderarse junto a Nicolás Maduro de las decisiones que tiene que tomar la Asamblea Nacional de Venezuela. Yo recuerdo, porque fui observador en Colombia, en el proceso de paz, cuando se pusieron ustedes de acuerdo y hubo una votación y nosotros queremos votar y queremos votar sí por Venezuela, pero así no podemos votar nosotros. Y recuerdo esa expresión que hicieron los hermanos colombianos cuando vamos a un proceso electoral, por ejemplo, donde hacen migraciones. Les pongo un ejemplo: si una persona vive en Cúcuta, lo mandan a votar en Bogotá, o si la persona vive en Bogotá, lo mandan a votar en Pamplona, y resulta ser de que así no se puede llevar un proceso electoral donde no le den garantía al elector. Cuando están en los centros de votación, no se respeta al que está trabajando en la mesa electoral.
Todo lo contrario, envían paramilitares, colectivos que están a la orden del régimen de Nicolás Maduro a golpear, a maltratar a las personas que allí están trabajando. Cuando nosotros requerimos que el voto que va a elegir a un funcionario público y que necesariamente ese funcionario público va a ser el representante del pueblo y vas a buscar la boleta de votación, resulta ser de que el voto a lo mejor es desfavorecido porque votas por X personas y lo que aparece es una votación para la Z persona. Eso nosotros no lo podemos nosotros seguir permitiendo. Tenemos un grupo de rectores que en vez de ayudar a que el elector tenga la posibilidad de hacerlo. Yo recuerdo, repito, y permíteme que hable de Colombia, porque fui a Bogotá a diferentes centros de votación y ustedes lo hacían en plazas, en avenidas, en centros comerciales. Aquí nosotros no podemos hacerlo en ningún lado, ni siquiera en los colegios, ni en una iglesia, porque estamos siendo siempre sometidos por huestes de Nicolás Maduro bajo la mirada complaciente de las Fuerzas Armadas, en algunos casos, y del Consejo Nacional Electoral. Diputado, hay quienes dicen que es necesario renovar a todos los representantes de la unidad en el diálogo para que éste pueda tener pues éxito y además garantías de cara a la ciudadanía. ¿Usted qué dice? Es una alternativa, porque ¿quiénes escogieron aquí a los representantes de la oposición venezolana? ¿Dónde se hizo? ¿En qué condiciones se hizo? ¿Por qué tiene que participar, por ejemplo, el presidente Samper y no puede participar el presidente Pastrana? ¿Por qué hay que ir a la República Dominicana? Quizás a bailar merengue será, porque no han cumplido con las funciones. ¿Y por qué no nos vamos para Colombia a bailar cumbia y ver cómo hacemos las cosas? O se vienen a Venezuela, a la conferencia episcopal venezolana, y nosotros desde allí podemos observar lo que está ocurriendo a través de los medios de comunicación, que la gente se entere, que Venezuela se entere de la agenda. Nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente con la unidad democrática venezolana. Una cosa, por cierto, es la mesa de la unidad democrática, que ya no existe, y otra cosa es la unidad de propósito, donde deben estar tanto los gremios profesionales como los estudiantes universitarios, los sindicatos, el ama de casa, el maestro de obra, el jornalero, el contratista, el empresario. Y otra cosa también son los partidos políticos que tenemos que incorporarnos en esto. Pero así no, en esas condiciones no, porque el régimen de Nicolás Maduro se ha burlado. Ahora, yo le hago una propuesta, pues, al señor Nicolás Maduro y al gobierno. Suelten hoy mismo a todos los presos políticos. Abran el canal humanitario. Permitan que por las fronteras de Colombia, de Brasil, puedan entrar alimentos y medicamentos para que la gente no se muera de hambre ni se muera de mengua. Permitan reactivar el aparato económico en Venezuela. No sigan cerrando empresas, no sigan cerrando fincas en producción y permitan que el venezolano tenga un sueldo digno para poder vivir. Y vamos a un diálogo y discutimos. Vayamos, adelantemos las elecciones, hagamos unas elecciones generales con unos rectores del Consejo Nacional Electoral que no obedezcan a Nicolás Maduro, sino que obedezcan la norma establecida para tal fin. Pero, diputado, creando más facciones dentro de la unidad, ¿no se diluye en este caso más la lucha por los cambios en Venezuela? El gobierno parece ser el único que toma ventaja, que toma partido de esta situación. Bueno, yo creo que eso es un mito. Yo tengo entendido que en todos los congresos del mundo, en todas las asambleas, en todos los parlamentos existen fracciones. Aquí en Venezuela existe, por ejemplo, la fracción de Acción Democrática, la fracción de Voluntad Popular, la de Primero Justicia. Existe la fracción de la Unidad que la agrupa a todas. Nosotros estamos planteando otra que se llama 16 de julio para conformar criterios, entre todos, y está establecido en la norma. Lo que pasa es que, nosotros hemos sido grupos minoritarios, que le habla, por ejemplo, es el presidente del Partido Alianza Bravo Pueblo, tengo un solo diputado que soy yo, principal, pero tenemos varios diputados suplentes y la norma te establece que para tú conformar una fracción tienes que tener 2 o más diputados. Eso es lo único que nosotros hemos hecho, no estamos haciendo absolutamente nada negativo. Eso sí, nosotros vamos a levantar nuestra voz y vamos a decir las cosas si no estamos de acuerdo, simple y llanamente. Y nadie se puede molestar porque uno haga un ejercicio democrático en un parlamento democrático, con una unidad democrática que todos ayudamos a construirla y que le debemos respeto al pueblo, que el pasado 6 de diciembre del 2015, por más de 14 millones de votos, nos dio esa responsabilidad, pero que el 16 de julio, también nos dio a nosotros el compromiso, una orden
de hacer respetar la Constitución en esas 3 grandes preguntas que le hicieron, que afirmativamente la respondieron más de 7.600.000 personas. Ese va a ser el compromiso de la fracción 16 de julio. Aquí no hay división. Los enemigos y los adversarios nuestros están plenamente identificados y están bajo la conducción o la égida de Nicolás Maduro y de todos sus compinches que le han hecho tanto daño a la población venezolana. Quiero agradecer a Richard Blanco, es el diputado a la Asamblea Nacional y presidente del partido opositor Alianza Bravo Pueblo, por haber estado con nosotros aquí en la tarde fin de semana. Diputado, hasta la próxima. Gracias a ustedes y a sus órdenes siempre, hermanos, vecinos.